Y lejos de lo que dicen muchos analistas, de que la presidenta no tiene margen, la presidenta tiene que hacerlo, yo creo que en lo de cambio de régimen y en lo de este debilitamiento, porque eso es de la democracia mexicana, hay un acuerdo fundamental entre el expresidente y ella. Digamos, es una apuesta ideológica. Es una apuesta ideológica, lo han dicho multitud de veces, no sé por qué de repente hay dudas. Para ellos los últimos 30 años que fueron los de la transición democrática son una farsa. Las únicas elecciones que valieron en aquellos años son las que ellos ganaron. Todas las demás, según ellos, fue un fraude. El INE lo ven como un estorbo. Y el Tribunal Electoral también, aunque bueno, el Tribunal Electoral ya en la situación en la que está, pues es una herramienta más, ¿no? Volviendo al tema, volviendo a la presidenta, creo que sí tiene un margen de apoyo muy grande, aunque hay que decir que hay presiones importantes. Primero, no ha resuelto el tema con Estados Unidos, porque nadie lo puede resolver. Nadie lo puede resolver. Claro. El propio desbordamiento del crimen organizado hicieron que se tuviera que actuar contra ellos. Se está actuando contra ellos, esa es una novedad. Si va a servir o no la estrategia del secretario de Seguridad García Harfuch, hasta dónde lo van a acompañar los militares y los marinos, no sabemos, es una incógnita, pero bueno, ahí hay un cambio. Pero un cambio en la estrategia no quiere decir que esté resuelto el problema de la seguridad. No, totalmente. Y ese es un problema muy grave. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta quinta emisión del podcast Palabras Más, Palabras Menos. Los saluda como ya es una costumbre Luis Ángel Hurtado Razo, conductor de este espacio y encargado precisamente de moderar y por supuesto llevar la plática en este podcast. El día de hoy, pues bueno, nos vestimos de manteles largos porque nos acompaña nada más y nada menos que Julián Andrade. Julián Andrade, pues aparte de su trayectoria política, pues también periodística, yo ya política tanto poniendo Julián, pero bueno, periodística. Es parte. Exactamente, va de la mano. También se ha desempeñado pues como jefe de comunicación de diferentes instituciones, entre ellas la que destaca precisamente es la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante la administración del doctor Miguel Ángel Mancera. Por lo tanto, pues estamos, por supuesto, de manteles largos con Julián en este espacio que nos va a ayudar, como ya es de costumbre, a desmenuzar precisamente el tema a tratar. Y justamente, Julián, pues vamos a entrarle de lleno a esta primera parte de este podcast que está dedicado pues nada más y nada menos a un año de la toma de protesta de la primera presidenta en nuestro país, y justamente pues es el primer año de lo que llaman o han llamado el segundo piso de la cuarta transformación. En ese sentido, Julián, pues ¿cómo empezamos a analizar cuando vemos que a un año de su gobierno todas las encuestas hablan precisamente de una alta popularidad de la presidenta, de hecho mucho mayor que su antecesora, en este caso Andrés Manuel López Obrador? No ha habido pues un desgaste tan fuerte como el caso de López Obrador. Vemos una presidenta pues que ya llega con mayor comodidad en el sentido de que domina la Cámara Alta y la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ahora con su partido también controla el Poder Judicial, gobierna la mayoría de los estados. O sea, vemos que Morena pues básicamente en este segundo piso de la cuarta transformación pues está más fuerte que en el primero. Claudia Sheinbaum pues cumple este primer año, que desde mi punto de vista se me ha hecho larguísimo, Julián, pero bueno, vamos a entrarle de lleno al tema. Como dices, un año largo porque la presidenta de la República, que bueno, lo primero que hay que destacar en efecto es que es una mujer que llegó a la presidencia. Eso ya en sí mismo es un cambio grande, importante, relevante. En efecto, todas las mediciones dicen que está muy bien valorada, tiene todavía ese margen de apoyo de la mayoría. Pero me detengo en lo que decía sobre este tiempo largo, ¿no? Decía alguna vez Manuel Camacho que hay días largos, muy largos en meses cortos. Quizá estamos viviendo algo así.
creo que esta reflexión que hace sobre el tiempo es además muy importante porque tiene que ver con que estamos ya en algunos de los ajustes de lo que es un cambio político, un cambio de régimen, perdón, Totalmente. un cambio de régimen. La tarea que dejó el presidente López Obrador se ha cumplido, falta una asignatura, ya hablaremos de ella, se ha cumplido cabalmente, un cambio de régimen, perdón, Totalmente. un cambio de régimen. La tarea que dejó el presidente López Obrador se ha cumplido, falta una asignatura, ya hablaremos de ella, se ha cumplido cabalmente, y lejos de lo que dicen muchos analistas, de que la presidenta no tiene margen, la presidenta tiene que hacerlo, yo creo que en lo de cambio de régimen y en lo de este debilitamiento, porque eso es de la democracia mexicana, hay un acuerdo fundamental entre el expresidente y ella. Digamos, es una apuesta ideológica. Es una apuesta ideológica, lo han dicho multitud de veces, no sé por qué de repente hay dudas. Para ellos los últimos 30 años que fueron los de la transición democrática son una farsa. Las únicas elecciones que valieron en aquellos años son las que ellos ganaron. Todas las demás, según ellos, fue un fraude. El INE lo ven como un estorbo. Y el Tribunal Electoral también, aunque bueno, el Tribunal Electoral ya en la situación en la que está, pues es una herramienta más, ¿no? Si fuéramos, si estuviéramos hablando de los años 30, te diría que el Tribunal Electoral es otro sector del partido, sí, ¿no? Sí, es cierto. Es otro sector, ¿no? Sí. Ahí con la notable excepción, las notables excepciones de Janino Talora, por supuesto, y de Reyes Rodríguez Mondragón, que han tratado de mantener para lo que fueron designados, ¿no? Ser jueces constitucionales y decidir con independencia. Pero volviendo al tema, volviendo a la presidenta, creo que sí tiene un margen de apoyo muy grande, aunque hay que decir que hay presiones importantes. Primero, no ha resuelto el tema con Estados Unidos, porque nadie lo puede resolver. Nadie lo puede resolver. Claro. Vamos a ver ahí qué pasa, ¿no? Una vez que Trump acabe de arreglar, dice él, Gaza, yo creo que va a empezar a voltear a ver cómo quiere el Tratado de Libre Comercio, o quizás si ya no lo quiere, lo cual también va a ser un cambio muy grande para México, y económicamente puede ser muy riesgoso. En el tema de la seguridad, que es donde sí hay un cambio, yo creo que ahí sí no comparten visión, o a lo mejor la compartieron, pero la propia coyuntura, la propia presión de los Estados Unidos y el propio desbordamiento del crimen organizado hicieron que se tuviera que actuar contra ellos. Se está actuando contra ellos, esa es una novedad. Si va a servir o no la estrategia del secretario de Seguridad García Harfuch, hasta dónde lo van a acompañar los militares y los marinos, no sabemos, es una incógnita, pero bueno, ahí hay un cambio, pero un cambio en la estrategia no quiere decir que esté resuelto el problema de la seguridad. No, totalmente. Y ese es un problema muy grave. Y pondría, para no abundar y charlar, Luis Ángel, pondría en la mesa también algo que de repente no se suele discutir a profundidad porque políticamente es un riesgo, es que toda esta batería de programas sociales vía transferencia de dinero tienen un límite si no hay una reforma fiscal. Totalmente. Y no ha habido una reforma fiscal que es la que le ha permitido a la presidenta tener una buena relación con los empresarios, con el poder económico. Una vez que venga una reforma fiscal, ahí va a ser otra cosa. Ahí ya vamos a ver cómo lo leen los grupos empresariales, por supuesto, otros países, y esta clase media tan voluble, ¿no? Que aunque ellos la desprecian, pues creo que ha sido muy solidaria con ellos, ¿no? Sí, a diferencia de predicciones que se hicieron en la campaña que ganó la presidenta Sheinbaum. Creo que ahí está como un mapa, como yo lo veo, de riesgos, y sí reconocer que bueno, es hasta donde las mediciones dan. Una de las presidentas más populares
de la historia, es decir, la persona titular del Poder Ejecutivo más popular hasta ahora, ¿no? Sí, con todas las adversidades que también se ha enfrentado, ¿no? El desgaste también de su partido, el tema de Trump, que bueno, ha inclusive repercutido en diferentes presidentes en diferentes partes del mundo, el problema económico que también se está viviendo, la inseguridad. O sea, en ese sentido, pues vemos que pese a todo esto, pues el índice de popularidad ahí está. Hay que ver, decías una cosa, su partido. Yo creo que ahí la presidenta tiene una herramienta muy poderosa, por supuesto, pero también tiene una bomba de tiempo, ¿no? Totalmente. Porque digamos que estos liderazgos heredados por la propia forma como el presidente López Obrador decidió su propia sucesión en la figura de quién iba a ser el candidato de Morena, le dejó sembrado ahí a la presidenta de la República a dos pesos pesados del morenismo, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, que bueno, han colaborado hasta donde han querido, no en todo, pero que ahora en el caso del senador, pues ese desgaste tarde o temprano va a pasar a la presidenta. Sí, totalmente. Digamos, en otra situación, tú lo sabes muy bien, Luis Ángel, y además conoces de la historia política del país, es increíble que se mantenga, no como coordinador, no, como senador, sí, como senador, ¿no? Debería él ya haber solicitado licencia, debería haber un juicio de político para que pueda ser en todo caso enjuiciado si fuera el caso. Claro. No adelantemos. Claro. Digo, cualquier otro político en otra etapa que no fuera de Morena estaría prófugo, yo creo. Sí, es que es increíble eso, Julián, que acabas de comentar. Si en otra situación se hubiera dado este caso, digamos, con los antecedentes, digamos, de los partidos que estuvieron en el poder, el PRI y el PAN, la situación hubiera sido completamente distinta. No, pues hubieran caído porque había un control político estricto. Aquí lo que habría que dilucidar es qué tanto lo que hace que resista el senador es el acuerdo entre el presidente López Obrador y la presidenta, o qué tanto es que a lo mejor la presidenta no lo quiere tumbar, también puede ser. Claro. Porque bueno, ella sabe cómo está el arreglo en el Senado, Uh-huh. Ella sabe cómo estuvo la campaña, ella sabe quiénes son los que apoyaron como a ellos les gusta decir, el movimiento. Uh-huh. Y este senador es una pieza clave. Lo decía creo que ayer en una de las entrevistas, socarrón como es, ¿no? Uh-huh. Dice, pues a mí me encargaron muchas cosas, yo las hice, y yo le cumplo al movimiento. Podemos pensar ahí en la desasiada reforma que le dio esta mayoría ficticia Morena, bueno, la mayoría en el Senado, reclutando mafiosos, sí. amenazando senadores, o otras cosas que no sabemos. Sí, totalmente. Él ha señalado cada oportunidad, bueno, yo he operado, ¿no? Uh-huh. Y he cumplido. Sí, es un gran operador político, ¿no? Y no sabemos, se irá sabiendo, que hasta dónde llegó la operación. Uh-huh. y con quiénes. Exacto. La presidenta me sorprendió, no sé si fue hoy o ayer, estoy con todas las noticias que hay, pero decía ella, hacía un reconocimiento de la seguridad en Tabasco. Fue hoy. Fue hoy mismo, y que estamos grabando este podcast. Pues sí, probablemente los datos que daba la Fiscalía del Estado eran los que tenían que dar, la tierra del presidente, pero híjole, hay una cosa que es lumbre. Todos sabemos, en una situación de inseguridad y de disputa criminal como la que vive México, ¿qué significa que haya paz en un territorio? Totalmente. Había paz en Sinaloa. Exacto. Claro, y como ha dicho el gobernador May, yo creo que ahorita él ha de estar borrando tweets y grabaciones. Él señaló que la violencia vino porque se rompió el pacto que había. Exacto. Claro. Sí. Ahí lo que me extraña es que, bueno, yo creo que el secretario García Harfuch tiene mucha claridad de lo que ocurrió. No sé por qué dejan que la presidenta se arriesgue de ese modo a un comentario como ese, porque además está detenido el que va a soltar la sopa. Sí, totalmente. Entonces, digamos, ¿cómo valoran ellos las cosas? ¿Cómo leen esto que nosotros vemos
y los analistas de seguridad ven de modo alarmante qué es la persistencia de los homicidios, qué es la extorsión, que además eso es muy grave porque es cuando los criminales ya tocan a tu puerta y no hay autoridad a la cual acudir. Ellos no lo están leyendo igual que los expertos, ¿no? Entonces, digo, pondría ahí yo como una señal de alerta en la que van a tener que reflexionar. Además, yo creo que sí, también quiero dejar muy claro, la presidenta de la República, por supuesto, que no tiene que ver con estos enredos. Yo creo que ella es de las más sorprendidas. Aquí lo interesante es ver quién le da esas lecturas, ¿no? Totalmente. Que además son un boomerang. Totalmente. Porque además, ahorita quien a cabalidad, digamos, en sus cabales, puede celebrar no lo que está ocurriendo en Sinaloa, que es tristísimo, sino celebrar lo que no ocurría en Sinaloa, porque a qué costo era. Sí. Es decir, en Sinaloa lo gobernaban los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El gobernador de Sinaloa es otro caso especial, ¿no? Ningún gobernador que yo recuerde había estado sujeto a esos señalamientos en activo y había permanecido en el cargo. Recordemos el Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, bueno, huyó un día antes de dejar el cargo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque lo iban a detener. Sí. Bueno, se tardaron no sé cuántos meses en detenerlo, pero finalmente lo detuvieron porque aquello también era insostenible, ¿no? Era un gobierno ese al servicio del cártel de Juárez, ¿no? En aquel momento, que era uno de los organizaciones más importantes del crimen organizado. Entonces, Adán Augusto por un lado y el gobernador de Sinaloa, como que son tareas que yo veo extrañas, ¿no? O hay en efecto un sostén muy poderoso, que insisto, pudiera ser el compromiso que ellos hicieron y cómo apoyaron a la campaña, sin meterme en cuestiones de orden legal, que esas son otra ruta, ¿no? Entonces es como, y todo esto, hablando de la situación de la presidenta, todo esto va a estallar, Luis Ángel. O sea, no se va a quedar así. En ningún país del mundo que ha habido una situación como esta se queda así. Sí, es decir, van a rendir cuentas. No sé si las van a rendir con el Poder Judicial, porque ahí es solo si ellos quieren, pero van a rendir cuentas tarde o temprano. Totalmente. El problema es cómo quieren que las rindan. Totalmente. Fíjate que yo escuchaba la conferencia de prensa de la presidenta el día de hoy y por ahí alguien me preguntaba, ¿tú crees que realmente, por qué defiende tanto a una persona que ya tiene tantos señalamientos, que ya hay evidencias, etcétera, etcétera? Y yo, desde mi punto de vista, Julián, considero que si ella misma sale a reconocer los hechos, las evidencias que hay, también sería un golpe muy duro a su imagen, al ámbito precisamente de la comunicación política de Morena, del gobierno y por supuesto del propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión de que si hacía eso Claudia Sheinbaum era como dispararse a sí misma. Por lo tanto, salía a defender tanto a personajes que son en muchos casos indefendibles. ¿Qué opinas sobre ello? A ver, creo que tienes toda la razón. Hace un par de días en una mesa de ADN Noticias, Pablo Uriart decía una cosa que me llamó mucho la atención. Decía que la gran disyuntiva o la gran zona de toma de decisiones de la presidenta estaba entre dos cosas: salvar a México o salvar a López Obrador. Él dice que no se pueden las dos. No se pueden las dos. Si la situación, en efecto, como parece, del crimen organizado es tan compleja, llegaron a la Secretaría de Marina, es decir, los sobrinos del máximo marino del país, de la Marina Armada de México, o sea, no fue un chiste. Llegaron al secretario de Seguridad en la tierra del presidente, y además que lo nombró su hermano político. Entonces, ya volvamos a Sinaloa.
No sabemos qué tan profundo es esto, pero ella, tarde o temprano, las investigaciones, pero sobre todo, ojo, sobre todo las acciones de la Secretaría de Seguridad y de Omar García Harfuch, mientras siga esta estrategia, tarde o temprano van a pegar donde ya va a ser incontrolable. ¿Por qué? Porque hay aquí una variable que sí se sale de todo el encuadre de la 4T, de su fuerza y de sus apoyos, que se llama Estados Unidos, Sí, y se llama Donald Trump, y la DEA, y el FBI, y como ellos hacen las cosas. Bien puede ser que no hagan nada, como durante décadas, que dejan hacer en función de otros acuerdos, de cosas que les importan más. Por ejemplo, la migración. Sí, claro. Digamos que el presidente anterior a Trump, si no llegó a ese acuerdo, digamos que le facilitó las cosas, que México hiciera el trabajo sucio con los migrantes que vienen del sur, y no se metió en el desastre de seguridad. Dijo, bueno, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos, no? Supongo, ahí no lo ha dicho él, ni lo ha dicho nadie, ¿no? Excepto analistas, pero ahora hay otra agenda. Hay otra agenda porque quien gobierna Estados Unidos además es impredecible. Y porque la DEA, esto es importante, porque esto va a tener repercusiones. Porque la DEA tiene un agravio con México muy grande, no solo por lo del Kiki Camarena, que es, digamos, ese gran agravio histórico del asesinato de su agente, sino por la liberación del general Cienfuegos, que ellos la ven como una traición. Totalmente. Yo ahí diferiría de ellos por lo que conocemos de los expedientes, que además los hizo públicos la Fiscalía contra la opinión de Estados Unidos, y pues en lo que se hizo público no pareciera que hubiera elementos contra alguien que fue el secretario de la Defensa, ¿no? Pero bueno, el agravio está ahí. Entonces, a ver esto cómo se va desarrollando, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi estimado Julián. Bueno, pues en ese sentido, Julián, pues estamos en esta referencia de este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay muchos puntos que analizar, pero por supuesto esto los iremos desarrollando en los siguientes puntos de este podcast. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en esta segunda sección de nuestro podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Y como cada semana, pues este espacio se ha ganado justamente el corazón de todos ustedes. Es un espacio en el cual pues se lo dedicamos precisamente a la lotería política de Palabras Más, Palabras Menos. Como cada semana le destinamos este espacio a aquellos personajes que sin lugar a dudas se llevaron los reflectores en el espectro político y por supuesto el espectro mediático. Y para ello, en esta semana, pues le dedicamos este espacio nada más y nada menos que al exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez, quien, como ya sabemos, hace unos días fue detenido en Paraguay y trasladado a México, pues para comenzar su juicio y por supuesto todo lo que conlleva la suerte de declaración y por supuesto el procedimiento que se le ha levantado. Por ello, en esta semana, pues este personaje sin lugar a dudas se lleva a la lotería de la semana, y con ello la carta de la semana de la lotería política de Palabras Más, Palabras Menos para Hernán Bermúdez es el gallo. ¿El gallo por qué? Pues básicamente lo que todos los medios de comunicación, políticos de oposición y por supuesto gran parte de la ciudadanía es que queremos que cante, que ya nos diga todo el entramado de esta telenovela que se hace llamar precisamente Hernán Bermúdez y Tabasco. Bueno, ya estamos de regreso en este podcast Palabras Más, Palabras Menos con nuestro invitado Julián Andrade y estamos justamente en esta tercera sección. La tercera sección, como ya saben, pues es una referencia precisamente que vamos a echar mitote, mi estimado Julián, y vamos a hablar ahora en esta sección sobre lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, pero no vamos a hablar ahora de la jefa de gobierno. Nos vamos a enfocar básicamente en una alcaldía referente de esta ciudad, que es la alcaldía Iztapalapa, la cual
pues en los últimos días pues se ha vuelto referente, ya no en tema de inseguridad, que era pues un típico, ¿no? El caso de Iztapalapa, ni tampoco en tema de escasez de agua, que también era un referente. Ahora ya estamos hablando pues del tema de las inundaciones y pues de este tema que es básicamente que se desarrolló a partir de la tragedia de la explosión de la pipa que ocurriera precisamente en este puente de la Concordia. Pues una alcaldía que pues estaba revisando, pues desde que se dio la transición en la Ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda, y una alcaldía pues que fue gobernada en 3 ocasiones por la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Entonces, bajo esa lógica, pues vamos a echar mitote y vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo actualmente en Iztapalapa, estimado Julián, y sobre todo con el experto que tú tienes al haber estado también colaborando en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué podemos platicar sobre ello, Julián? Bueno, en efecto, ¿no? Iztapalapa, bueno, primero reconocer, y yo creo que toda la gente lo sabe, es una de las alcaldías más complejas de la ciudad. En esencia podría ser por lo que implica una entidad federativa, en población, ya lo señalabas tú, una reserva de votos por ahora importante de la izquierda, primero del PRD, ya después de Morena, y tiene ahí en su terruño a muchos de los dirigentes importantes, por supuesto quien ahora gobierna la ciudad, la propia alcaldesa actual es un cuadro relevante de Morena, ¿no? Muy activa y siempre participativa en lo que es esta construcción. Primero habría que precisar del PRD y ya después todos ellos con López Obrador, una vez que rompió con el perredismo y fundó Morena. Pero sí, una alcaldía que está en números rojos en muchas de sus tareas más importantes. Si la ciudad es una zona como la luna en cuanto a los baches, no quieras ver en Iztapalapa. Si la ciudad se inunda en diversos puntos, pues ya vimos lo que ocurrió en Iztapalapa. La inseguridad misma. ¿Qué creo yo que está pasando? Yo creo que está pasando que no se atendieron prioridades, es decir, no se atendió el tema, por ejemplo, del desasolve del modo adecuado, no se invirtió en lo que se tenía que invertir. Escuché a la jefa de gobierno diciendo que hay que invertir, sobre todo en los escapes de agua de Iztapalapa, porque la propia, como es la consistencia del suelo, pues hace que haya desfases. Bueno, pues sí, pero es que eso se tenía que hacer de modo cotidiano. Lo que pasa, Luis Ángel, es que gobernar con parámetros técnicos adecuados es bien costoso. Es bien costoso porque a la gente no le gusta, por ejemplo, que haya grandes obras cerca de su casa. A la gente no le gusta que le corten el agua unos días porque van a meter el drenaje. A la gente no le gusta que estén pasando las patrullas y se lleven al compadre que se está echando un traguito. Pero bueno, si no se hace el trabajo para prever esta situación con el agua, y si no se hace el trabajo preventivo de seguridad, pues vienen después problemas mucho mayores. Pero bueno, ellos yo creo que, y digo la alcaldesa, yo creo que creyeron que este bono que tienen, que sí tienen, sí, yo creo que si hubiera sido una elección en Iztapalapa arrasan. Pero bueno, se va acabando. ¿Cómo la sacaron de esta unidad de ejército? Sí, la oriente? No me parece fue en la Vicente Guerrero. En la Vicente Guerrero. Casi la linchan. La gente, claro, porque la gente se le inunda la casa y pues ahí no hay que el movimiento, compañeros, y que la derecha y Felipe Calderón y Anaya vivía en el extranjero. No, maestro, a ver, las cubetas. Sí, totalmente. Y fíjate que hay una cosa que no sé. Digo, ahora, bueno, no sé, no sabría decir hasta hace unas semanas. Estoy convencido que ahora sí. Quizá ni la alcaldesa, con toda su experiencia, porque sí la tiene, nada más que la tiene política. Sí. Grilla. Y la jefa de gobierno, que se aprende mucho en esa posición, yo creo que no tenían entre sus prioridades el tema de las lluvias,
el tema de las lluvias, Luis Ángel, es uno de los temas más complicados, peligrosos y desgastantes de esta ciudad. Yo creo que si le preguntas a quienes han gobernado la ciudad y le pones 3 tareas en las que sufrieron mayor estrés, está ese. Sí, las lluvias. Está ese, Sí, porque totalmente. la ciudad se colapsa, el drenaje nunca es suficiente. No es suficiente porque no se han hecho todas las obras que se tienen que hacer y por otra cosa, porque estamos ya resintiendo el cambio climático y es algo que hay que discutir, reflexionar y ver qué soluciones técnicas va a tener que haber, y estas van a costar mucho dinero que no luce, Sí, sí, no, no lo van a ver. Vuelvo a lo que decía hace unos momentos en el otro bloque. Tarde o temprano va a empezar a topar la cantidad de dinero que se utiliza con la escasez de dinero para lo que no se utiliza. Es decir, yo no estoy en contra de los programas sociales, ni mucho menos, son importantísimos. Yo creo que deberían estar focalizados, porque cuando son universales, subsidias a los ricos. Totalmente. O sea, un adulto mayor que tiene una casa en las lomas, No, que no, bueno, sí, merecida, qué bueno. pues esa pensión, la verdad, se está dejando de utilizar, por ejemplo, en invertir en infraestructura del agua. Totalmente. Sí. Y después estaba ahí tirando. Yo por suerte, como todavía, no sé si estaba en MX o ya no. O sea, pero- ¿ya no escribes ahorita? No, en MX no. Pero publiqué por suerte un artículo sobre Edgar en La Jornada. Ah, sí, sí, lo leí. ¿Tú ya? Ese sí. Yo dije, bueno, Edgar ya sabe que yo no No, tengo que tú no. ver. Sí, güey, porque No. se le fueron con todo, güey. Yo Él también lo podía vi. hablarle y decir, oye, ¿qué huele? ¿Quieres que comentemos esto? Pero bueno, En fin. bueno, tú me dices, ¿es dulce? Sí. 3, 2, 1. Bueno, continuando, Julián, nos estás dando un panorama interesante de las prioridades que deben de tener, digamos, los jefes de gobierno, y justamente lo señalas muy bien. Uno de los principales problemas es el tema de las inundaciones, o sea, Sí, claro. y por supuesto el caso de Iztapalapa es importantísimo por las dimensiones, primero en territorio, luego las dimensiones en población, y pues hay que decirlo así también, la infraestructura que se creó al momento del desarrollo de la alcaldía. Entonces, bajo esa lógica, pues ahora vemos en aprietos al gobierno pues de Morena. La actual alcaldesa Aleida pues está, inclusive estuvo a punto de ser linchada al tratar de ir a visitar a los damnificados justamente de las últimas inundaciones. Vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, al ver esta situación que ya rebasa a la alcaldesa, a la jefa de gobierno, pues acudir también a visitar a las personas, a los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México, por supuesto del Estado de México. En ese sentido, Julián, pues ¿qué panorama también vemos a futuro con la alcaldía de Iztapalapa y por supuesto la Ciudad de México? Bueno, yo creo que lo vamos a ir midiendo en función ya anunciaron obras que tienen que ver para remediar esta situación. Hay que ver cuántas se hacen, hay que ver si existen los recursos. Son obras que por su magnitud requieren, además, ojo, esto es importante, de una calidad técnica importante, ¿no? No sé si está en el ánimo de quienes gobiernan la ciudad entrarle a ese problemón que puede significar, pero ojalá lo hagan. Quizá aquí no están los miles y miles de votos que ellos buscan, pero sí va a haber una mejora en la vida de la gente. Y además, más allá de las fricciones que pueda haber, que genera todas las obras, pues creo que Iztapalapa lo merece, ¿no? Ellos más que nadie deberían ser solidarios con Iztapalapa. En buena medida su historia, la historia de quien gobierna México y quien gobierna la ciudad, tiene que ver con el apoyo de la gente de Iztapalapa. Entonces, híjole, que vayan más allá del discurso. Puntualizo. Han dicho que van a apoyar. Bueno, creámosle. Pero más vale. Y sí, ni modo. Estas obras subterráneas, no viste, no puedes formar a la gente para darle una credencial. Pero la van a agradecer. La van a agradecer y hay que hacerla. Porque el tema del agua es
no solo su escasez, ya lo señalabas, las inundaciones, la falta de agua, curiosamente, por el exceso, son uno de los temas prioritarios de la ciudad, no de ahora, también hay que decirlo. Digamos, son cosas que se han enfrentado a lo largo de la historia de la propia ciudad por cómo fue construida. Eso también es cierto. Pero a ver, ya a ellos les gusta mucho echarle la culpa al pasado, pero sería exagerado echarle la culpa a algún tlatoani, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o a los españoles, ¿no? De por qué porque construyeron aquí. Porque si ya los habían derrotado no se fueron a Toluca, no sé, ¿no? No, ya hablando en serio, sí se tiene que tomar cartas en el asunto. Totalmente. Y mira, ahorita que tocas el tema de pues esta suerte de gratitud que debe de tener, yo lo diría así, el movimiento de la 4T Iztapalapa es enorme, porque recordemos que en la elección del 2000, cuando contendió Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno frente a Santiago Krill, fue una elección bastante cerrada, que se definió, Julián, justamente por Iztapalapa. Exacto. O sea, el porcentaje que obtuvo justamente de diferencia Andrés Manuel López Obrador fue gracias a Iztapalapa. Entonces, es interesante cómo a lo largo del tiempo, pues esta alcaldía ha jugado también, ha sido un fiel de la balanza en el proyecto justamente que hoy es la 4T y que ahora pues está pagando los estragos, y no es ahora, Julián, tú muy bien lo señalas, ha sido ya de bastante tiempo, y que Iztapalapa siga padeciendo de ello, y no solamente ello, sino que se le sumen más padecimientos. Antes era el tema de la escasez de agua, la inseguridad, y como lo decía yo al inicio de este bloque, ahora le tenemos que sumar toda la parte que tiene que ver con las inundaciones y problemas sociales que se están derivando de la escasez de agua, las inundaciones y por supuesto de la inseguridad. En ese sentido, Julián, pues no vemos un Iztapalapa como tal vez podría haber sido, en gratitud a todo el apoyo que le ha dado, digamos, a la izquierda, pues convertirse en una de las alcaldías pues referente, digamos, del movimiento de la 4T, que justamente recuerdo también durante los debates en la jefatura de gobierno era la comparación entre los dos punteros de la contienda. Clara Brugada hablando de que había menos inseguridad en la alcaldía Iztapalapa frente a Taboada, que decía que la alcaldía con menos inseguridad era precisamente Benito Juárez. Entonces, volvemos a lo mismo, el referente de Iztapalapa pues es indudable, y los estragos que actualmente está viviendo. Sí, increíble porque como dices, es de sus prioridades, pero pues de sus prioridades políticas, ¿no? Uh-huh. Y ellos quieren resolver todo el tema de la ciudad en cuanto a los temas de los programas sociales, que está bien, eso es muy importante, es quizá un eje de gobierno relevante y que los mantiene en el poder, pero la ciudad es muchas cosas, y la ciudad sobre todo es infraestructura. Además pensemos en la gente de Iztapalapa, tiene ahí una línea de metro que no solo deja de funcionar, se les cayó. Sí, entonces, totalmente. Digamos que sí la han sufrido, ¿no? Bastante. Sí la han sufrido. Bastante. Bueno, pues en ese sentido, Julián, pues muchísimas gracias por abordar en esta tercera sección del podcast, y continuamos con lo siguiente. Bueno, ya estamos de regreso en este podcast, Palabras Más, Palabras Menos, en esta cuarta sección. Una sección que ya también, al igual que todas las anteriores, ya se ganó justamente un elemento de referencia y por supuesto de gran simpatía entre ustedes, nuestros escuchas. Y en esta cuarta sección dedicada precisamente al soundtrack político de la semana, pues le vamos a destinar un clásico de la música ranchera, y por supuesto más bien de la música del mariachi nacional, a nada más y nada menos que al propietario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien hace unos días se llevó precisamente el foco de atención de los medios de comunicación, de la clase política y por supuesto de la ciudadanía, porque pues se le giró una orden de aprehensión en los Estados Unidos por un caso precisamente derivado de la venta de Usacell a nada más y nada menos que AT&T. Por lo tanto, Salinas Pliego tuvo que pagar una fianza de $25 millones para no ser aprehendido.
Bajo esa lógica, se volvió también referente porque al siguiente día de esta situación lo mencionara la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de estos casos. Ante ello, esta situación derivó a que Salinas Pliego, desde su cuenta de X y por supuesto desde sus diferentes espacios digitales, a solicitarle a la presidencia una tregua y una mesa de diálogo para que por fin se pongan de acuerdo para el pago de impuestos y poner punto final a este entramado que ya lleva varios años. En ese sentido, bajo esa lógica, Ricardo Salinas Pliego tiene el soundtrack de la semana y para ello le dedicamos esta canción clásica de José Alfredo Jiménez, El Arrepentido. Continuamos aquí en el podcast Palabras Más, Palabras Menos. Bueno, pues estamos ya en la recta final de nuestro podcast, por supuesto con nuestro invitado de lujo, Julián Andrade, hablando, ya abordamos diferentes temas, diferentes ópticas del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los estragos que está viviendo actualmente la alcaldía Iztapalapa, y en esta última sección pues vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros desde Comunicación Política Aplicada, que es la institución que pues ha hospedado este podcast, Palabras Más, Palabras Menos, pues debo decirlo así, cumplimos 15 años. Por eso decía también, Julián, que pues te agradecemos mucho que estés aquí. Son 15 años pues que se dicen fáciles, pero han sido bastante difíciles. Y en ese sentido, pues hoy vamos a partir pastel y le debemos de agradecer. Mira, aquí tenemos nuestro pastelito que nos hicieron llegar de Nicté Pastelería. Es un pastel hermosísimo, miren, aquí lo están viendo. Se los agradecemos muchísimo a Nicté Pastelería, que nos hayan hecho llegar precisamente este presente por los primeros 15 años, esperemos que sean otros 15 años más y muchos más, y pues en ese sentido hacemos un corte y regresamos en esta última sección. Pero ya de regreso en esta última sección, ahora sí, después de haber escuchado las mañanitas y por supuesto haber partido el pastel, pues vamos a cerrar este podcast, esta quinta sesión del podcast, y lo cerramos justamente como ya es toda una costumbre, con nuestra sección dedicada precisamente a la burrada de la semana. La burrada de la semana, pues como ustedes ya saben, está dedicada precisamente a analizar una declaración, una acción pues de nuestra clase política en todos los sentidos. Y en esta burrada de la semana, pues no podemos dejar de largo pues a un personaje que se ha llevado justamente la semana, que es el senador y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que justamente pues culpa en una de sus declaraciones o sus ruedas de prensa que hizo tras pues ahora ya sumarle no solamente el caso de su exsecretario de Seguridad, sino ahora el tema de su patrimonio económico, y a partir de ello hiciera una mención y culpar precisamente a la derecha y a los medios de comunicación. Pero más que se los platique, corremos el video. Hemos vivido en las últimas horas, o hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona. Es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación y a quienes estamos de alguna manera a la cabeza de este movimiento. La andanada de falsedades, de inexactitudes que en un programa de Televisa se transmitieron ayer, pues es una muestra del interés que un medio de comunicación tiene para desacreditar a una persona y en este caso a mi función pública. Iniciaré por mostrarles que la información que presentaron el día de ayer, pues es a todas luces, es falsa. Del lado derecho de sus pantallas ustedes podrán ver el formato en el cual se presenta mi declaración patrimonial. Del lado izquierdo, la falsedad, la manipulación que presentaron el día de ayer. Por otra parte, les comento que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicios, como prestador de servicios legales, que todos mis ingresos están
plenamente declarados como consta en las declaraciones hacendarias que les voy a mostrar en el 2023 y en el 2024. Si me hacen favor de... Hemos vivido... Bueno, acabamos de escuchar al senador Adán Augusto López dando una explicación, mi estimado Julián, pues ahora culpando, haciéndose la víctima en todos los sentidos. No sé qué lectura le tenemos a la burrada de la semana con el senador Adán Augusto. Pues bueno, ya es un choteo, ¿no? Ya es un choteo porque ahora sí que va a estar difícil que los personajes de esta derecha que él tanto detesta pues hayan depositado esa cantidad de dinero para molestarlo, ¿no? Ahora dice que es del ganado, que resultó que era consultor y notario y ahora es ganadero. En fin, a ver la semana que entra a qué se dedica, ¿no? Si tiene que explicar más dinero. Pero lo que es importante, y qué bueno que digas que es la burrada, aparte de burrada es una constante. Sí, ellos, la 4T, no son culpables de nada nunca. Todo hay otra, y sobre todo si es la derecha, ¿no? Eso que ellos además aglutinan de un modo bastante poco juicioso, porque aglutinan a todos en ese mundo que ellos señalan de derecha y los culpan de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Calderón, bueno, Calderón ya es es como si se coloquialmente un pitorreo, ¿no? Porque sí, cualquier cosa que pasa es culpa de Calderón. Es cliente frecuente, ¿no? Es cliente frecuente, ¿no? Ahora un poco ya están dándole a Peña algo porque parece que ya no lo quieren tanto, ¿no? Exacto. Ya no les gusta tampoco, pero bueno, pues está muy bien definido como lo colocas en este segmento, Luis Ángel. Sí, totalmente, porque como bien lo dices, ya se volvió una suerte de herramienta, una suerte de instrumento que cada vez que ocurre algo es más fácil culpar al otro que reconocer, exacto, digamos, los errores. Exacto, pero se desgasta eso. Si tú te fijas, al principio, porque por el tema de la seguridad, sí, Calderón y que ya estaba apretado el aventarle la bronca a Calderón, pero ok, porque además no se la podían aventar a Peña, que tenían un pacto con él. Entonces, bueno, como quedaba esa zona brumosa, pues tenía que ser Calderón. El problema, Luis Ángel, con ellos, y cada vez va a ser peor, y van a tener que cambiar esta narrativa para que no sea ya un vodevil, es que ellos ya son el pasado también. Ahora ya son el pasado. O sea, sí. La seguridad del pasado ya es de ellos. Exacto. Ya es lo que se hizo o no se hizo el sexenio pasado. Es decir, pueden seguir diciendo de García Luna, de Calderón, sí, está bien, pueden decir lo que quieran, pero el problema es que ya la urgencia social, ya los balances sociales ya son ellos, digamos, ellos ya son parte del pasado en el poder. Entonces no sé qué tanto va a seguir funcionando. Y en lo del senador, bueno, es de un cinismo de una escuela muy priista, curiosamente, ¿no? Totalmente, Julián. Pues en ese sentido, Julián, pues primeramente te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta quinta emisión del podcast Palabras Más, Palabras Menos. Sabes que esta es tu casa. Gracias, esperamos volver a tenerte en este espacio en un futuro. Y pues en ese sentido, pues cerramos justamente este nuevo episodio de Palabras Más, Palabras Menos. Como siempre, soy Luis Ángel Hurtado, encargado de conducir este espacio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like, comentar y por supuesto suscribirse. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.